¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, ya tenemos el spoiler completo de lo que va a venir en el Legendary Duelist 6, que es lo que para nosotros TCG vendría siendo el Magical Hero. Ya que sabemos todas las cartas, ya podemos platicar sobre qué impacto van a tener en el juego. Les voy a compartir mi opinión sobre cada una de las cartas, qué significan para su arquetipo. Vamos a hablar sobre un poco sobre lo que nos dicen las reimpresiones que podrían significar para la lista o simplemente para el juego. Y les voy a compartir mi opinión sobre si deberían de comprar producto cerrado o producto suelto. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, el Legendary Duelist es este set en el que se lanza soporte para arquetipos que fueron utilizados en el anime. Los protagonistas y los arquetipos que reciben soporte son primero Yugi por la parte del Dark Magician, luego tenemos Jaden por la parte del Elemental Hero, Kuriboh y Neospatian. Para Yusei tenemos Junk, Stardust, Synchron y Warrior. Para Yuma tenemos Dododo, Gagaga, Gogogo y Subaba. Y por último para Yuya tenemos soporte péndulo en general, pero también tenemos soporte para Performapal, Dice, Magician y lo que parece ser lo que se va a convertir en un arquetipo de las cartas Smile. Ya lo voy a explicar un poco más. Vamos a empezar primero con las cartas de Dark Magician. Y primero tenemos a The Dark Magicians, que este se hace con un Dark Magician o una Dark Magician Girl y un monstruo Spellcaster. Una vez por turno, si una magia o trampa o efecto es activado, podemos robar una carta y si robamos una magia o trampa podemos setearla. Si es una carta de Quick Play o una trampa podemos usarla este mismo turno. Si esta carta es destruida podemos invocar un Dark Magician y una Dark Magician Girl desde nuestra mano, deck y o cementerio. Luego tenemos Magician Souls, que podemos enviar hasta 2 magias y trampas de nuestra mano y o campo al cementerio y robamos el mismo número de cartas que enviamos al cementerio. Si esta carta está en nuestra mano podemos enviar un monstruo Spellcaster de nivel 6 o más de nuestro deck al cementerio y luego activar uno de los siguientes efectos. Podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano o podemos enviar esta carta al cementerio y luego podemos invocar de manera especial un Dark Magician o una Dark Magician Girl desde nuestro cementerio. Solo podemos utilizar cada efecto una vez por turno. Luego tenemos Faithful Servant, que es una carta de Quick Play y ponemos un Dark Magician o una carta que específicamente nombra al Dark Magician o Dark Magician Girl en su texto, excepto esta misma, desde nuestra mano, deck o cementerio en el tope del deck. Durante nuestra main phase podemos remover esta carta de nuestro cementerio y robamos cartas igual al número de monstruos Palladium Oracle, Dark Magician y Dark Magician Girl en el campo y el cementerio con nombres diferentes. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Luego tenemos Dark Magic Secrets, que también es una carta de Quick Play y podemos activar uno de estos efectos. Invocamos por fusión un monstruo de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos de nuestra mano o campo como materiales de fusión, incluyendo un Dark Magician o Dark Magician Girl. Su otro efecto es que podemos invocar por ritual un monstruo de ritual desde nuestra mano, tributando monstruos desde nuestra mano o campo, incluyendo a Dark Magician o Dark Magician Girl, cuyos niveles excedan o igualen los niveles necesarios del monstruo ritual. Por último tenemos una trampa continua, que es la Magician's Combination. Una vez por turno, cuando una carta o efecto es activado, podemos tributar un Dark Magician o Dark Magician Girl y luego invocamos de manera especial un Dark Magician o Dark Magician Girl desde nuestra mano o cementerio con un nombre diferente al monstruo tributado, y si lo hacemos, negamos el efecto activado. Si esta carta boca arriba en la zona de magia y trampa es enviada al cementerio, podemos destruir una carta en el campo. Vamos a hablar un poco más sobre cada una de estas cartas. Primero que nada, tenemos una nueva fusión que se hace con la maga y el mago oscuro y un monstruo Spellcaster de manera adicional. Tiene un efecto que cuando una magia o trampa es activada nos permite robar una carta, y ya que esto se puede activar en cualquier turno, entonces prácticamente nos estamos asegurando que vamos a robar 2 cartas cuando esta carta toque el campo. Incluso si la estrategia del oponente se basa en solamente utilizar monstruos, nosotros nos vamos a encargar de poder activar una magia o trampa. Incluso si esta carta es destruida, esta prácticamente se reemplaza a sí misma porque puede poner al mago y a la maga oscura de vuelta al campo, con lo que ya tenemos presencia, nos podemos salvar de un OTK y cosas que se le parezcan. Me parece que el gran problema de esta carta y de muchas cartas de soporte al Dark Magician en realidad que han sido lanzadas en tiempo reciente es que nos piden que tengamos que utilizar a la Dark Magician Girl, la cual antes de que todo este soporte fuera entregado, la Dark Magician Girl generalmente funcionaba como un ladrillo, y a pesar de que todavía es un ladrillo como tal, ahora tenemos muchas más cartas para poder tirarla al cementerio, para poder invocarla desde el deck y cosas que se le parezcan. Entonces ya tiene muchas más funciones a las que teníamos antes, que prácticamente teníamos que sacarla del deck con el uso de la Magician Navigation. El efecto de la Dark Magician Girl en general no es un efecto fenomenal, esta se puede inflar hasta prácticamente 3800 en papel, sin embargo esto rara vez va a llegar a suceder. Generalmente la vamos a tener con 2600, 2900 muy probablemente. Desafortunadamente es un ladrillo, y a pesar de que el Dark Magician también funciona como un ladrillo, es precisamente la carta que necesitamos para que todo este arquetipo funcione. El hecho de que tengamos que utilizar una carta adicional que no hace nada en sí misma,
que nos pide tributo y cosas que se le parezcan no me agrada en lo personal. Sin embargo, mucho de este soporte va a intentar solucionar esos problemas. Por la parte de Magician Souls, es una carta fenomenal, tiene 3 efectos que son muy útiles. Estando en el campo nos permite enviar 1 o 2 cartas de magia o trampa al cementerio y luego podemos robar ese mismo número de cartas que hayamos enviado. Uno de los grandes problemas que tiene el Dark Magician es que tenemos cartas que tenemos que jugar a múltiplos porque son muy buenas. Sin embargo, ya que tenemos una de estas en el campo, prácticamente la segunda y la tercera copia no nos ayudan en nada. Cartas como Dark Magical Circle o Eternal Soul, siempre y cuando tengamos una boca arriba en el campo, prácticamente la segunda y tercera copia de estas son inútiles. Es bastante bueno tener estas copias adicionales por si el oponente nos las llega a destruir. Sin embargo, esto es simplemente como un juego reactivo y lo que queremos es prevenir o prácticamente controlar al oponente para que no pueda hacer nada. Esto nos va a ayudar a poder mandar esas cartas al cementerio. En el proceso vamos a acelerar el deck y vamos a poder excavar por hand traps o simplemente por cartas un poco más útiles. Su efecto en mano nos permite tirar un monstruo Spellcaster de nivel 6 o superior desde nuestro deck al cementerio, con lo cual vamos a poder tirar al Dark Magician porque me parece que es el blanco más útil o uno que no queremos ver, y de la misma manera podemos tirar a la Dark Magician Girl. Este, sin embargo, es un efecto bastante flexible que creo que va a tener mucho uso en otros decks, pero esto ya lo voy a mencionar en un momento. El hecho de que lo podamos invocar al campo para poder utilizar el efecto de robar o que la podamos enviar al cementerio para poder invocar al mago oscuro en el primer turno es algo que necesitaba con desesperación el deck, y por fin tenemos un efecto para hacerlo. Se podría debatir sobre si esta es la carta más útil que nos va a llegar de estas cartas de soporte, pero ya lo vamos a discutir contra una Quick Play que también recibieron. Sin embargo, el hecho de que por fin podamos tener una forma de poder poner al Dark Magician en el campo sin tener que estar usando cartas que realmente no tenían mucho sentido, como por ejemplo Dark Magic Curtain, que esta nos cuesta la mitad de nuestros puntos de vida, Dark Magic Veil, que no la podíamos buscar y además teníamos que pagar 1000 puntos de vida para poderlo poner en el campo, Monster Reborn y otras cosas que se le parezcan, no había una buena forma, una forma viable, una forma siquiera útil de poder poner al Dark Magician en el campo, y esta carta lo soluciona por completo. Me parece que esta es la mejor carta de soporte que se está entregando para el Dark Magician. Luego tenemos la Faithful Servant, que esta fue la última carta en ser revelada de este set, y lo menciono porque generalmente la carta más útil, la más potente, es la que tiene este honor y me parece que le hace justicia. Faithful Servant en su activación nos permite tomar un monstruo Dark Magician o una carta que diga Dark Magician en su texto y ponerla en el tope de nuestro deck. En la main phase podemos remover esta carta desde el cementerio y podemos robar cartas igual al número de Dark Magician Girl y de los monstruos Palladium Oracle que tengamos en el campo y en el cementerio. Con esto nos podemos asegurar que vamos a robar desde 1 hasta 4 cartas, lo cual es un draw power increíble. La posibilidad de poder robar 4, 5, 6 cartas, considerando también nuestra draw phase y que tenemos muchos efectos para agregar, es algo fenomenal. Es algo que nos puede ayudar a darle la vuelta a muchísimos juegos o simplemente contra algún deck que sea de control o que tenga muchas negaciones. Esto prácticamente nos puede regresar al juego inmediatamente. Usualmente esta carta va a servir simplemente como un Upstart Goblin, pero tenemos la posibilidad de que tenga un efecto mucho más potente. Incluso si llegamos a robar varias de estas, debido a que es una carta de Quick Play, entonces prácticamente la podemos utilizar en el turno del oponente para podernos acomodar algo para nuestra draw phase. O si tenemos nuestra fusión en el campo, esto prácticamente nos va a asegurar que nos vamos a agregar la carta de mago oscuro que estemos necesitando. Luego tenemos Dark Magic Secrets, que es una carta que nos permite invocar por fusión o por ritual. Esta carta era bastante necesaria porque si bien teníamos formas un tanto viables de poder invocar por fusión, la invocación de ritual todavía se tenía que basar utilizando los Incantation o quizás otras cartas de ritual que no tenían lugar en esta estrategia, como por ejemplo el Advanced Ritual Art, que incluso enviando al Dark Magician desde nuestro deck al cementerio no era lo ideal, no teníamos una buena forma de buscarla, teníamos que utilizar otros monstruos como Manju. Esta es una carta muy buena, además de que es una Quick Play, podríamos utilizarla en el turno del oponente, entonces me alegra muchísimo que ya tengamos soporte para fusión y para ritual, era algo que necesitaba el deck. Por último tenemos la Magician Combination, que es una trampa continua que nos permite tributar un mago oscuro o una maga oscura para prácticamente negar cualquier efecto. Solamente tenemos que tener la otra parte en el cementerio o en la mano y prácticamente vamos a hacer un loop que nos permite negar una vez por turno. Incluso si esta carta se llega a ir boca arriba del campo, podemos destruir una carta del oponente, por lo que prácticamente estamos generando ventaja por donde quiera que lo vean. Este soporte que recibimos no es menor que fenomenal. Las cartas que se están dando me parece que son mucho más potentes de los que muchos hubiéramos esperado. Sin embargo, no creo que sea el Dark Magician el que use mejor estas cartas. Específicamente Soul es una carta que puede ir en cualquier estrategia que necesite enviar cartas Spellcaster al cementerio, y los Spiral ya demostraron que pueden utilizar muy bien esta carta, y es la estrategia que estoy esperando que vuelva al juego competitivo o que sea mucho más competitiva a raíz del lanzamiento de este producto, y las Witchcrafter también se benefician de este efecto. Sin embargo, esta carta se va a quedar ya en el juego para lo que sea que tengamos en el futuro. Si en algún punto tenemos otro monstruo Spellcaster que tenemos que enviar al cementerio,
pero esta va a ser la carta principal para poder hacerlo. A pesar de lo bueno que es este soporte, me parece que el Dark Magician no va a dar el salto al competitivo. Sí va a ser mucho más fuerte y sí debemos de tener mucho cuidado avanzando con estas cartas, porque ahora tiene negaciones, tiene formas de poner daño mucho más rápido, tiene jugadas mucho más explosivas. Sin embargo, creo que el problema del Dark Magician, su problema elemental o simplemente de cómo fue diseñado este arquetipo, sigue allí. Todavía es muy dependiente de cartas de magia y de trampa, por lo que destrucción de estas nos va a dañar mucho, y cuando estamos en un formato lento como en el que estamos justamente ahorita, la destrucción de magias y trampas me parece que es elemental para cualquier deck. Faithful Servant, a pesar de que nos puede permitir robar hasta 4 cartas, generalmente vamos a robar 1 o 2 cartas, lo cual no es malo. Sin embargo, si necesitamos ese draw y el oponente nos lo llega a negar, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Los Dark Magician son lamentablemente ladrillos que hay que utilizar en esta estrategia para que pueda funcionar, y el hecho de que ahora tengamos que agregar uno más en la forma de la Dark Magician Girl es algo que yo hubiera preferido que se hubiera evitado. Entiendo cómo están diseñadas las cartas, entiendo que cuando tenemos estos dos en el campo tenemos acceso a jugadas muy explosivas o a cartas muy injustas. Sin embargo, fácilmente estos efectos se pueden negar con una hand trap, se puede remover la Dark Magician Girl y la mitad de los efectos prácticamente se desactiva. Entonces me gustaría que estos efectos hubieran sido un poco más flexibles, quizás tener cierto efecto si solamente tenemos al mago oscuro y un efecto mucho más potente si tenemos a la mago oscura. Sin embargo, creo que el diseño está bien hecho, pero me hubiera gustado más que hubieran separado un poco más esta parte. Así el Dark Magician en una versión pura se hubiera encaminado en una versión un poco más potente, un poco más consistente, y las versiones que utilizaran a la Dark Magician iban a tener todavía más potencia, pero no iban a tener tanta consistencia precisamente por el problema del uso de estas cartas. Palladium, Oracle Mana y Mahad ahora son cartas mucho más útiles. Sin embargo, no creo que valga la pena utilizarlas solamente en la posibilidad de que podamos robar más cartas con Faithful Servant. A pesar de que esta carta nos podría hacer robar hasta 4 cartas del tope de nuestro deck, incluyendo una carta que idealmente nos estamos acomodando, si llegamos a abrir con varios de nuestros ladrillos que ya tenemos que utilizar 4 y luego todavía abrimos con Mahad o con Mana, entonces prácticamente tenemos una mano que no puede hacer absolutamente nada. Incluso teniendo un buen top deck, el oponente puede utilizar un efecto de negación o 2 dependiendo si va primero o segundo, y con esto nos va a trabar. Entonces creo que los problemas del Dark Magician siguen estando allí. Sin embargo, este soporte es muy bueno. Creo que hay que tener cuidado contra esta estrategia cuando ya tengan estas cartas. Sobre cartas que les recomendaría conseguir antes de que se entregue este soporte, primero que nada, el Dark Magician, al ser uno de los arquetipos más viejos, una de las cartas más viejas que existen, esta tiene muchas rarezas y acceso a muchas cartas. Por ejemplo, si ustedes quieren conseguir 3 copias del Dark Magician, del primero que salió o uno de los primeros que salió, en conjunto de una Dark Magician Girl de primera edición del Magician's Force, mucha suerte con eso, porque ya con eso están planeando gastar unos cuantos cientos de dólares, y con eso prácticamente se pueden hacer el deck más competitivo de este formato o de los que siguen incluso. Hay otras cartas que también tienen acceso a rarezas altas, como por ejemplo el Dark Magical Circle y el Magician Navigation, que estos tienen rareza secreta y que encontrarlos en primera edición en buen estado también puede llegar a ser un problema. Cartas recientemente liberadas como Bond Between Teacher and Student, el Magician of Chaos, Dark Burning Magic, que me parece que esta carta tiene que ser reimpresa porque la última vez que nos dieron soporte esta se encareció. Son cartas que valdría la pena que se consiguieran antes de que llegara este soporte. Además de esto, me parece que solamente van a necesitar sus cartas staples, cartas como por ejemplo Pot of Desires, Caught by the Grave, Fantastical Dragon Phantasmate, Infinite Impermanence y todas las que ustedes consideren. Antes de pasar con los siguientes arquetipos, me gustaría hablar de 2 cartas que están haciendo que mucha gente considere que el Dark Magician tiene mucho más poder del que en realidad tiene. Y estas cartas son Predaplant Birth Anaconda y el Dragoon of Red Eyes. Y por si ustedes no conocen las cartas, vamos a leerlas rápidamente. Primero tenemos al Predaplant Birth Anaconda, que se hace con 2 monstruos de efecto. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y se vuelve de atributo de oscuridad hasta el final del turno. Podemos pagar 2000 puntos de vida y enviar una carta polimerización normal o quick play, o una carta de fusión normal o quick play desde nuestro deck al cementerio. Este efecto se vuelve el de esta carta de magia cuando es activada. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto del turno. Solo podemos usar cada efecto una vez por turno. Luego tenemos al Dragoon of Red Eyes, que es un monstruo de fusión que nos pide un Dark Magician y un Red Eyes Black Dragon o un monstruo dragón de efecto. Ningún jugador puede destruir o seleccionar esta carta con efectos de cartas. Durante nuestra main phase podemos destruir un monstruo que nuestro oponente controle, y si lo hacemos daño a los puntos de vida de nuestro oponente igual al ataque original de ese monstruo. Podemos usar este efecto igual al número de monstruos normales que utilizamos para la fusión de esta carta. Una vez por turno, cuando esta carta o efecto es activado, esto es un efecto rápido, podemos descartar una carta, negar la activación, y si lo hacemos, destruir esa carta. Y si lo hacemos, esta carta gana 1000 puntos de ataque. Muy bien, rápidamente lo que hace el link de las Predaplant es que prácticamente nos da acceso a cualquier carta de fusión desde nuestro deck. Esto puede ser polimerización, superpolimerización o incluso otras cartas de fusión que tienen otros arquetipos. Por la parte de Dragoon, es un monstruo jefe gigantesco, no puede ser seleccionado ni destruido por efectos de cartas, puede destruir un monstruo del oponente y hacerle daño
daño de Burn. Podemos hacer esto incluso 2 veces si utilizamos 2 monstruos de vainilla para su invocación. Podemos negar un efecto y todavía podemos ganar 1000 puntos de ataque, entonces este monstruo solo genera ventaja. El problema que se está presentando de estas cartas en conjunto con el nuevo soporte del Dark Magician es que mucha gente que está jugando online está probando todas estas cartas en conjunto y sí, es una estrategia bastante potente. El problema es que quizás no están recordando que no tenemos idea de cuándo nos van a llegar estas 2 cartas en específico. Primero por la parte de dragón, ya que soporte para Dark Magician y Red Eyes Black Dragon, que son prácticamente unos de los arquetipos más famosos del juego, me parece que este nos va a llegar bastante pronto. Creo que podría ser para el producto de reimpresiones de marzo o abril. Creo que esta carta nos va a llegar pronto precisamente por esos detalles. Sin embargo, hasta que sea anunciada, creo que no deberían de considerarla para su arsenal. Y la otra parte es el Link de las Predaplant. Este va a ser entregado con el Link Reigns Pack, que va a ser lanzado en noviembre en Japón. El problema es precisamente el set. El Link Reigns Pack es un set que no nos llega a nosotros TCG. El Link Reigns Pack 1 todavía tiene una carta atrapada y el Link Reigns Pack 2 todavía tiene 5 links atrapados que no tenemos ni la menor idea de cuándo puedan llegar. Estos pueden llegar prácticamente en cualquier set, como por ejemplo en el Ignition Assault, pueden llegar en el producto de reimpresiones, puede que incluso estas cartas nunca lleguen o que lleguen cuando estas cartas ya sean irrelevantes, por lo que muchos jugadores están considerando que esta estrategia va a ser muy potente en conjunto de todas estas cartas, pero ya que no tenemos idea de cuándo estas cartas van a llegar o si siquiera van a llegar, les recomendaría que bajaran bastante sus expectativas. El deck va a ser mucho más potente, por supuesto que sí. Sin embargo, estas mismas cartas, el conjunto de Link Predaplant con el monstruo dragón, a pesar de que al Dark Magician lo hacen más fuerte, hay decks que los hacen 10 veces mucho más fuerte. Entonces es algo que quería comentarles porque muchos jugadores veo que ya están listos precisamente para obtener todo este soporte y está muy bien, pero consideren que todavía faltan 2 piezas si es que quieren jugar el deck como lo han estado viendo últimamente. Sepan que esta versión podría nunca llegar a ser legal, o cuando esta llega a ser legal posiblemente ya tengamos mejor soporte del Dark Magician o simplemente ya están interesados en otra estrategia. Sin embargo, si ustedes se quieren adelantar un poquito a esto, les recomendaría que se hicieran de su carta del Red Eyes Fusion, que esta solamente existe en rareza común y super. Háganse un favor y vayan por la super. También un Red Eyes Black Dragon, esta existe en muchísimas versiones, pero por ejemplo pueden ir por la primera que existió, por las versiones de aniversario o simplemente por el artwork que a ustedes les guste. Me parece que serían cartas que valdría mucho la pena tener antes de que estas cartas sean anunciadas, sea que vayan a ser lanzadas pronto o que vayan a tardar muchísimo en llegar al juego. Ahora vamos a pasar con las cartas de héroe. Primero tenemos al Elemental Hero Sunriser, que es un monstruo de fusión que se hace con 2 monstruos Hero de diferentes atributos. Debemos invocarla por fusión. Todos los monstruos que controlamos ganan ataque igual al número de diferentes atributos que controlamos por 200. Solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Si esta carta es invocada de manera especial, podemos añadir un Miracle Fusion desde nuestro deck a nuestra mano. Cuando un ataque es declarado envolviendo otro de nuestros monstruos Hero, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla. Luego tenemos al Elemental Hero Liquidman, que cuando esta carta es invocada de manera normal, podemos seleccionar un monstruo de nivel 4 o menor Hero en nuestro cementerio, excepto este mismo, e invocarlo de manera especial. Si esta carta es enviada al cementerio o removida como material de fusión para la invocación de un monstruo Hero, podemos robar 2 cartas, luego descartar una. Solo podemos usar un efecto de Liquidman por turno y solamente una vez ese turno. Luego tenemos Generation Next, que es una carta de Quick Play. Si nuestros puntos de vida son menores que los de nuestro oponente, tomamos un monstruo Elemental Hero, Kuribo o Neospatian desde nuestro deck o cementerio, cuyo ataque sea igual o menor a la diferencia de puntos de vida con nuestro oponente, y lo añadimos a la mano o lo invocamos al campo de manera especial, pero no podemos activar cartas o efectos de cartas con el mismo nombre por el resto del turno. Solo podemos activar una de estas por turno. Luego tenemos Favorite Hero, que es una carta de equipo. Le equipamos solo un monstruo Hero de nivel 5 o superior. Mientras haya una carta en nuestra zona de campo, el monstruo equipado gana ataque igual a su defensa original. Además, nuestro oponente no puede seleccionarlo con efectos de cartas. Al inicio de la Battle Phase podemos activar un campo desde nuestra mano o deck. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Cuando el monstruo equipado destruye un monstruo oponente por su ataque, podemos enviar esta carta al cementerio y el monstruo que atacó puede hacer un segundo ataque de manera consecutiva. Por último tenemos Magistry Alchemist, que removemos 4 monstruos Hero de nuestro cementerio y o boca arriba en el campo, y luego seleccionamos un monstruo Hero en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial ignorando sus condiciones de invocación. Si los atributos de tierra, viento, fuego y agua fueron los usados para activar este efecto, duplicamos el ataque original del monstruo invocado, y si hacemos eso, negamos los efectos de todas las cartas boca arriba que nuestro oponente controla actualmente. Solo podemos activar una de estas por turno. Primero tenemos al Elemental Hero Sunriser, que esta se hace con 2 monstruos de atributos diferentes, lo cual no es algo difícil de hacer con los Hero, pero debido a cómo se ha encaminado al reciente soporte, me parece que es mucho más factible poder invocar al Vision Hero Adoration. Este en realidad no tiene ningún uso a menos de que ya estemos en el turno 3 o 4, que ya estemos en fase de batalla, por lo que invocar al Sunriser va a tener su beneficio al estarnos buscando la Miracle Fusion, lo que prácticamente nos va a asegurar que vamos a tener un monstruo adicional. El incremento de ataque que nos da esta carta podría llegar a ser útil en ciertos juegos, sin embargo no contaría mucho con esto. Para Elemental Hero Liquidman me parece una pena que no podamos utilizar los 2 efectos en un mismo turno.
turno. Si es usado para material de fusión y esta carta llega a caer al cementerio o removida precisamente por esto, nos permite robar 2 cartas y luego tirar una. Esto nos podría ayudar a poder excavar por cartas más útiles, como por ejemplo las Mask Change, si es que no la tenemos ya en la mano, Infinite Impermanence, cualquier tipo de Hand Trap o cualquier tipo de carta que nos pueda ayudar a sobrevivir un turno o simplemente poder matar al oponente. Su efecto al hacerle Normal Summon de poder seleccionar y revivir un monstruo hero de nivel 4 o menor me parece que es bueno, sin embargo no es fenomenal. Esta carta nos podría servir muchísimo en el turno 3, 4 y en adelante, pero como nuestra jugada inicial creo que no es muy buena. Hay monstruos a los cuales queremos hacerle Normal Summon porque tienen efectos mucho más potentes, por ejemplo Stratos, que nos permite agregar cualquier carta héroe o simplemente destruir magias y trampas, Vision Hero Bion, que en el peor de los casos ya nos va a poder empezar a mover las cartas Hero, inclusive Solid Soldier nos permite utilizar sus 2 efectos que, en el peor de los casos que nos llegaran a negar el efecto del Solid Soldier, si lo logramos quitar del campo por el efecto de una magia, todavía vamos a poder revivir un monstruo Hero del cementerio. Para Generation Next es una carta que se va a quedar como muy casual. El efecto es bueno, sin embargo el no poder activar efectos de esa misma carta creo que no tiene uso. El máximo uso de esta carta es cuando tenemos diferencia de puntos de vida de esta carta, y la mejor carta para esto es A Hero Lives. El problema es que esta carta la tenemos a 1 en TCG, y en OCG, a pesar de que está a 2, creo que no es una forma viable de poder poner monstruos en el campo o siquiera para poder agregarlos. Favorite Hero es una carta de equipo, lo cual ya es algo bastante problemático. Tenemos que utilizar campos, lo cual prácticamente nos está obligando a utilizar el Skyscraper 1 y 2, lo cual no es factible. De nuevo, este soporte me parece que se queda para un juego muy casual y solamente tenemos 2 cartas para un juego un poco más competitivo, un juego un poco más serio. Por último tenemos Alchemist, que remover 4 monstruos Hero del cementerio en realidad no es un problema, y con esto podríamos llegar a sorprender al oponente. Podemos regresar al Destiny Hero Plasma, al Masked Hero Dark Claw o prácticamente cualquier carta que necesitemos. La parte de estar removiendo 4 atributos específicos que son agua, fuego, tierra y viento me parece que es algo que no se va a poder lograr en prácticamente ninguna construcción, porque los monstruos de Hero les hace falta un monstruo útil de fuego. Prácticamente los demás arquetipos están cubiertos o tenemos al menos uno que es increíblemente útil. Entonces este efecto creo que solamente lo van a poder aprovechar las versiones más puras, las versiones más casuales. Sobre este nuevo soporte en general, las magias y trampas se van a quedar para un juego muy casual, por lo que prácticamente no voy a hablar más de estas. Creo que son buenas, van a ser divertidas de utilizar en versiones puras, en versiones lentas, pero para un juego más competitivo no tienen lugar. Por la parte de Sunriser tiene 2 efectos bastante buenos. Primero nos puede agregar la Miracle Fusion, por lo que ya tenemos un monstruo adicional, y en la fase de batalla, si está peleando otro monstruo Hero, entonces prácticamente nos va a asegurar destruir una carta, lo que nos podría ayudar a romper campos, a simplemente obligar que el oponente tenga que utilizar una interrupción, o incluso si el oponente no lee esta carta y se tiene que deshacer de otro de nuestros monstruos Hero, como por ejemplo Destiny Hero Plasma o el Masked Hero Dark Claw, que son muy opresivos, entonces con esto vamos a poder destruir su monstruo. El problema de esta carta, como ya lo mencioné, es que se necesitan 2 monstruos de atributo diferente, y si bien por ejemplo ya tenemos Stratos de vuelta, lo que nos va a ayudar muchísimo para este efecto, la mayoría de las veces estamos manejando solamente monstruos de oscuridad. Tenemos a los Vision Hero Faris, Increase y Bion, tenemos a la Shadow Mist, tenemos prácticamente todos los monstruos Destiny Hero que todos son de oscuridad. Entonces esto va a llegar a ser un poco problemático, pero me parece que vamos a poder modificar los decks para que este efecto se pueda efectuar la mayoría del tiempo. Por la parte de Liquid Man, muchos jugadores estaban diciendo que esta carta estaba completamente rota, y me parece que no acababan de ver las consecuencias de esta. Solamente podemos utilizar el efecto de esta carta una vez por turno, y si bien excavar 2 cartas es algo increíblemente potente, sobre todo si ya lo estamos utilizando al final del combo, porque ya que utilizamos todas nuestras cartas Hero ya sacamos aproximadamente 8 o 9 cartas del deck, y las que están sobrantes prácticamente nos vamos a asegurar que son útiles. Cartas como Called by the Grave, Nibiru, Super Poly, Infinite Impermanence, Ash Blossom, lo que sea que ustedes quieran usar, es algo muy bueno. El problema es que esta carta en realidad no tiene tanto uso. Vean la similitud que tiene esta con Solid Soldier, y Solid Soldier se utiliza si acaso a 1. Y eso es porque lo podemos buscar, porque su efecto puede llegar a ser negado y cosas que se le parezca. Entonces, precisamente por esto creo que Liquid Man se va a quedar como una carta que solamente deberíamos usar a 1, y eso solamente si queremos utilizarla. Lo mejor que estoy tomando por la parte de Liquid Man, a pesar de su gran efecto de draw, es que es un monstruo de atributo de agua, lo que nos permite poner fusiones de agua en nuestro extra deck. La más evidente de todas estas es Absolute Zero, que cuando esta carta se va del campo, sea que lo atacaron, sea que lo utilizamos como link, sea que lo estamos cambiando con Mask Change, va a poder destruir
destrozar el campo del oponente y va a depender mucho de lo que estemos poniendo, que vamos a tener inclusive más uso. Si lo estamos quitando con Mask Change, vamos a poder invocar al Masked Hero Acid y con eso prácticamente aseguramos que destrozamos todo su campo por la parte de monstruos y todo su campo por la parte de magias. Entonces prácticamente le estamos limpiando el campo. Otros blancos que podríamos llegar a utilizar precisamente con el uso de la Miracle Fusion me parece que es el Elemental Hero Core, aunque no creo que vayamos a ver sobre el uso de, por ejemplo, el Vision Hero Trinity, el Great Tornado, que esta carta nos puede ayudar a facilitar el OTK de la mano de Trinity, y en conjunto de Absolute Zero considero que son los mejores blancos que tenemos. Con estas cartas de soporte, el deck de Hero ahora tiene que meter dos cartas a su main deck en la forma de un Liquid Man y una Miracle Fusion. Pueden intentar jugar dos Liquid Man, pero honestamente no lo recomiendo, creo que uno es el número ideal. La pueden buscar con E-Emergency Call, con Stratos, con Cross Crusader, entonces hay muchas formas de poderse agregar esta carta, y de nuevo, esta solamente va a ser útil en juegos 3 y 4. A pesar de que tenemos muchas cartas que esto puede hacer que sea muy útil desde el primer turno, como por ejemplo el costo de Vision Hero Faris, Fusion Destiny, Foolish Burial si es que lo están utilizando en alguna de sus construcciones, puede llegar a ser útil, sin embargo recomendaría solamente usarla uno. Por la parte del extra deck estamos agregando prácticamente dos monstruos. Uno es nuestro Elemental Hero Absolute Zero, que considero que vale la pena usarlo por el gran efecto que tiene, que si bien la destrucción masiva ya no es tan popular como lo era antes, pero sigue siendo algo bastante bueno, y me parece que también deberían de estar utilizando al Masked Hero Acid, porque como estamos en un formato más lento, hay muchas más magias, hay muchas más trampas, y tener una forma de poder destrozar estas cartas me parece que es fenomenal. En preparación para la llegada de estas cartas de Hero, me parece que ya deberían de tener previamente su base. Me parece que es una lástima para jugadores nuevos que quieren jugar el Hero en realidad, porque hay cartas que se están empezando a encarecer, primero por la parte del Vision Hero Increase y de Faris, que estas prácticamente ya duplicaron su precio, y por si ustedes no están enterados, los Evil Hero todavía son cartas muy caras. En preparación específica de cartas a obtener para este nuevo soporte, tenemos Miracle Fusion, que tiene rarezas desde la común hasta la Ultimate, y ustedes pueden elegir cuál obtener. Y por la parte de las fusiones que vamos a poder utilizar a raíz de esto, Great Tornado existe en común y en ultra, Absolute Zero me parece que existe también desde común a ultra, y por la parte del Elemental Hero Core, este existe Super, que salió como un promo de un Special Edition, o la pueden conseguir en ultra, que fue un promo de la Shonen Jump. Vamos a pasar ahora con las cartas de Synchro. Y primero tenemos al Satellite Warrior, que es un monstruo de nivel 10 y es genérico. Si esta carta es invocada por Synchro, podemos seleccionar cartas que nuestro oponente controla hasta el número de monstruos Synchros en nuestro cementerio y las destruimos. Y si lo hacemos, esta carta gana 1000 de ataque por cada carta destruida. Si este monstruo invocado por Synchro es destruido, podemos invocar de manera especial hasta 3 monstruos de nivel 8 o menor, Warrior, Synchron y o Stardust Synchro, con nombres diferentes desde nuestro cementerio. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Junk Converter, podemos descartar esta carta y un tuner para añadir un monstruo Synchron desde nuestro deck a nuestra mano. Si esta carta es enviada al cementerio como material de Synchro, podemos seleccionar un tuner en nuestro cementerio e invocarlo de manera especial en modo de defensa, pero no puede activar sus efectos este turno. Solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos Satellite Synchron, que es un tuner de nivel 2. Si un monstruo o monstruos son invocados desde el cementerio, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Si hay un monstruo o monstruos Synchro con Warrior, Synchron y o Stardust en su nombre original en nuestro campo y o en nuestro cementerio, podemos hacer que el nivel de esta carta se haga 4 hasta el final del turno. Solo podemos usar cada efecto una vez por turno. Luego tenemos Synchro Chase, que es una magia continua. Si tú invocas por Synchro un monstruo Warrior, Synchron o Stardust, podemos seleccionar un monstruo en el cementerio que fue usado como material para esa invocación de Synchro y lo invocamos de manera especial en modo de defensa. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Nuestro oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de efectos de monstruos Synchro cuyo nombre original incluye a Warrior, Synchron o Stardust. Por último, tenemos Scrap Iron Signal, que es una trampa counter. Cuando nuestro oponente activa un efecto de monstruo mientras nosotros controlamos un monstruo Synchro que requiere un monstruo o monstruos Synchros como material, negamos la activación y además de eso, regresamos esta carta a boca abajo en lugar de enviarla al cementerio. Solo podemos activar una de estas por turno. Para este soporte, el Satellite Warrior, el monstruo de nivel 10 Synchro, me parece que tiene una potencia increíble. El hecho de que pueda destruir cartas en el campo igual al número de monstruos Synchros en el cementerio, prácticamente nos puede asegurar que podríamos destrozar un campo entero y en el proceso todavía va a ganar tanto ataque que vamos a poder atacar por el juego fácilmente. Junk Converter me parece que no es muy útil por la parte de que ya existe tuning para poder agregarnos cualquier carta Synchron. Sin embargo, entiendo que muchas veces necesitamos ciertos monstruos en el cementerio para poder empezar las jugadas. Por la parte de Satellite Synchron, es una carta que se puede invocar sola y que todavía puede modificar su nivel, entonces esta nos va a ayudar muchísimo para nuestras jugadas de Synchro. Luego tenemos Synchro Chase, que me parece que es la carta más interesante de las que se nos están entregando para este arquetipo, y esta, cuando invocamos un monstruo Synchro específicamente de Stardust, de Warrior o Synchron, nos permite regresar uno de los monstruos que utilizamos al campo. Esto va a facilitar muchísimo que podamos sacar los monstruos Synchros que nos están pidiendo un monstruo Synchro como material. Además de que cuando estamos invocando un monstruo de Synchro de estos mismos arquetipos que
que ya mencioné, hace que el oponente no pueda responder. Muchas veces el gran problema que tienen los arquetipos de sincro es que estamos utilizando recursos y recursos y recursos para simplemente llegar a un monstruo en específico, y este efecto se puede parar fácilmente con una hand trap, se puede negar, se puede destruir, se pueden hacer muchas cosas. Entonces el hecho de que no le pueda responder a esto creo que es algo muy bueno, me parece que es la mejor carta de soporte. Por último tenemos la Scrap Iron Signal, que honestamente no le veo mucho uso. Si bien es una carta muy potente porque se puede poner boca abajo de nuevo y es un counter, solamente está negando efectos de monstruos, entonces no creo que sea siquiera lo ideal. Hablando un poco más a fondo sobre este soporte que se está entregando, tengo muchos problemas con el Satellite Warrior. Este monstruo es de nivel 10 y a pesar de que los decks de sincro se las pueden arreglar para poder ir por este, generalmente las jugadas de sincro son de nivel 8 o de nivel 6, y esto es porque simplemente los niveles se prestan para esto. Además, el hecho de que podamos destruir tantas cartas en el campo igual a monstruos sincros en el cementerio, si bien esto le da muchísima potencia para poder destrozar campos enteros, usualmente solamente vamos a destruir una carta, entonces podríamos utilizar otros monstruos mucho más sencillos de invocar y que van a tener un resultado mucho mejor. Por ejemplo, el Junk Destroyer es una carta de nivel 8 y nos permite destruir fácilmente 2-3 cartas, en conjunto de otras inclusive podríamos tener robos y cosas que se le parezcan. Entonces por esta parte no me gusta. Además, esta carta cuando se va, si bien nos permite invocar hasta 3 monstruos sincro de nivel 8, acaba siendo lo mismo. En juegos muy largos este efecto va a ser fenomenal, nos puede regresar monstruos significativos, monstruos muy fuertes. El problema es que generalmente los duelos no duran mucho, entonces no vamos a poder tener el máximo poder de este efecto en realidad, lo cual considero que podría llegar a ser problemático. La trampa de counter me parece que está completamente fuera de lugar, es decir, es bueno que tenga negación, pero ni siquiera hay una buena forma de buscarlo. Si quizás esta se pudiera buscar, si se pudiera tirar al cementerio, si pudiera proteger, si tuviera un efecto adicional, creo que sería muy superior. Además, a pesar de que es una carta de counter, solamente niega efectos de monstruos, lo cual, si bien es lo más común que tenemos en el juego, ya al ser una counter, yo esperaría que hubiera podido negar cualquier cosa. Para los dos monstruos que se nos están entregando son útiles, pero no creo que sean superiores a otros que tenemos. Estos se pueden invocar solos, nos pueden buscar cartas, nos pueden poner cartas en el cementerio, lo cual es bastante bueno. Esto nos puede ayudar a empezar las jugadas. Sin embargo, creo que la estrategia de Synchron no le hace falta como tal algo así. Como ya mencioné, ya tenemos Tuning, por lo que realmente un Rota no le hace falta, y tengo entendido que ya que es un deck de combo tan fuerte, tan orientado, prácticamente con cualquier mano, con cualquier combinación de cartas, vamos a poder llegar a nuestra jugada ideal. Entonces no estoy seguro qué tan potentes sean estas cartas. Desafortunadamente para estas cartas no tengo ninguna sugerencia o no tengo algo en concreto que les pueda yo recomendar qué conseguir antes de que este soporte llegue. Tengo entendido que hay muchas cartas Junk, Synchron, Stardust, Warrior y otras que se le parezcan que tienen incluso rarezas Ultimate, pero precisamente como este soporte no va a hacer nada por el arquetipo, es decir, sí, es bueno, es más opciones, pero como no lo van a elevar siquiera de nivel, no considero que estas cartas vayan a subir de precio como para recomendar que vayan por estas cartas. Incluso si fuera así, solamente esperen unas semanas, un mes y muy seguramente los precios de estas cartas que subieron van a bajar, e incluso los precios originales de estas cartas, es decir, cuando son lanzadas, muy seguramente también van a caer. Ahora vamos con el soporte de los Exi y primero tenemos al Gagagaga Magician. Es un monstruo genérico, se hace con 2 monstruos de nivel 4. Podemos desacoplar un material de esta carta y luego seleccionar un monstruo Exi en nuestro cementerio, excepto este mismo, y lo invocamos de manera especial, pero negamos sus efectos. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Un monstruo Utopic Future de Exi que tiene esta carta como material gana los siguientes efectos. Podemos desacoplar 2 materiales de esta carta, luego seleccionar un monstruo Exi que controlemos y hasta el final de este turno su ataque se vuelve de 4000 de ataque, pero negamos sus efectos. Luego tenemos al Subaba Banchou Gagaga Code. Si esta carta está en nuestra mano y controlamos un monstruo Subaba o Gagaga, excepto este mismo, podemos invocar de manera especial esta carta. Podemos seleccionar un monstruo Gogogo o Dododo en nuestro cementerio e invocarlo de manera especial. Además, no podemos invocar de manera especial monstruos desde el extra deck, excepto monstruos Exi. Solo podemos usar cada efecto una vez por turno. Luego tenemos al Dododo Dwarf Gogogo Globe, que durante nuestra main phase podemos invocar de manera especial un monstruo Subaba o Gagaga de nuestra mano. Mientras esta carta esté en nuestro cementerio, si controlamos otro monstruo Gogogo o Dododo que no sea este mismo, podemos invocar de manera especial esta carta, pero lo removemos cuando se va del campo. Solo podemos usar cada efecto una vez por turno. Luego tenemos Onomatopic, que es una carta continua. Cuando esta carta es activada, podemos añadir una carta Onomato de nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma. Podemos seleccionar un monstruo Subaba, Gogogo, Gagaga o Gogogo que controlemos. Todos los monstruos que controlamos actualmente se convierten en el nivel del monstruo que seleccionamos hasta el final del turno, incluso si esta carta deja el campo. Solo podemos usar este efecto una vez por turno y solo podemos activar una de estas por turno. Por último tenemos Future Drive, que es una carta de Quick Play. Seleccionamos un monstruo Exi Utopic Future que controlemos y aplicamos estos efectos a ese monstruo que controlamos
por el resto del turno. Puede atacar todos los monstruos del oponente una vez. Si esta carta pelea con un monstruo oponente, niega los efectos de ese monstruo solo durante la damage step, y cada vez que destruye un monstruo por batalla, hacemos daño a nuestro oponente igual al ataque del monstruo destruido. Solo podemos activar una de estas por turno. Para el monstruo Xyz que se nos está entregando, es una forma muy sencilla de poder poner al Utopic Future en el campo, lo cual me llama muchísimo la atención porque monstruos Utopic Future solamente tenemos dos, y no es en realidad como que sea un arquetipo, es más bien como que son cartas a las que se puede llegar a ir. Esto me hace sospechar que quizás tengamos soporte para el Utopic Future en sets posteriores. Para los dos monstruos que se nos entregan, son fenomenales porque tienen la sinergia de que se están considerando al mismo tiempo de dos arquetipos que son los Subaba, Gogogo, Dododo y Gagaga. Estos, para no entrar en mucho detalle, los cuatro arquetipos prácticamente se concentran en la invocación de monstruos Xyz. El hecho de que compartan nombre hace que sean mucho más útiles para sus mismas estrategias. Por la parte de Onomatopic, es una carta muy buena. Esta prácticamente es un rota para otro rota. La carta que vamos a buscar me parece que es Onomatoparia, creo que es su nombre, y esta en su activación nos permite tirar una carta y nos permite agregarnos dos cartas. Debe ser un Gagaga, Gogogo, Dododo y Subaba. Entonces prácticamente con esto vamos a poder quitar 3 cartas de nuestro deck, lo que lo va a acelerar muchísimo, y en el proceso estamos obteniendo 2 cartas que necesitamos para nuestra jugada. Su efecto de modificar los niveles de los monstruos me parece que es bueno, sin embargo no creo que sea nada del otro mundo. Por último tenemos al Future Drive, que es prácticamente una forma en la que podemos ganar el juego. El hecho de que haga que ese monstruo pueda atacar a todos los monstruos, que si destruimos un monstruo hagamos burn, y que podamos desactivar los efectos del oponente en conjunto del efecto del Xyz de la Gagaga Magician, prácticamente nos estamos asegurando que tenemos un monstruo de 4000 en el campo que pueda atacar a todo al menos una vez, muy similar a cómo funciona el Ultimate con Dr. Tyranno. Sobre este soporte en general me llama mucho la atención lo que les menciono de que está centrado el Utopic Future, y también me parece muy extraño que el Future Drive no se pueda buscar. Sin entrar mucho en detalle de los arquetipos de Subaba, Gogogo, Gagaga y Dododo, prácticamente se concentran en la invocación de Xyz, y creo que el máximo potencial que vamos a sacar de estas cartas es si orientamos nuestra construcción a prácticamente poder invocar a Utopia. Utopia tenemos muchas formas de poder ganar con este mismo, sea que vayamos primero, por ejemplo, podemos dejar al Utopic Future que se protege de batalla. Asimismo también tenemos al Utopia normal, que este también se puede proteger por batalla, es decir, puede negar por ataques. O si vamos segundos, podemos utilizar a Utopia de Lightning, Utopia Double, podemos utilizar al Utopic Future en conjunto de la Future Drive, y también hay que recordar que tenemos la magia continua de Xyz Tactics, que esta nos permite robar una carta cada vez que estamos invocando un monstruo Utopia. Con esto prácticamente nos vamos a asegurar que estamos robando 4 o 5 cartas, y muy seguramente aquí vamos a poder sacar el Future Drive. Sin embargo, precisamente por el diseño de las cartas, por la similitud que tienen los efectos, no me extrañaría que en el futuro tuviéramos un monstruo Utopic Future que nos pudiera buscar precisamente el Future Drive, así como sucedió con el Utopia Double y con el Double or Nothing. Por la parte de la Gagaga Magician, me parece que esta la podríamos llegar a utilizar en otros decks. Su efecto de poder revivir un monstruo Xyz, aunque no tenga efecto, puede abrirnos la posibilidad de que tengamos decks en los que simplemente hay que ponerle un monstruo encima para poder tener un monstruo nuevo. Estrategias como por ejemplo Utopia, que me parece que es bastante evidente, pero tenemos los Zodiac, tenemos los Burning Abyss, tenemos los Cyber Dragon y quién sabe cuántos más esté olvidando. Entonces esta carta, precisamente porque es genérica, que se haga con 2 monstruos de nivel 4, creo que podría llegar a tener futuro en algunas estrategias. Sobre qué cartas conseguir antes de que llegue este soporte, realmente no hay cartas caras que yo les pueda recomendar. Hay unas cuantas cartas Gagaga que son caras, pero por ejemplo el Gagaga Cowboy es simplemente caro porque se utiliza para poder ganar los juegos 3 cuando estamos en contra de las reglas de tiempo, y también hay unas cartas Gagaga que son un poco más caras que las demás, pero no es nada exorbitante. Para las cartas de Utopia solamente tenemos a Utopia de Lightning, que de hecho este tiene una rareza en Ultimate, y la otra versión de Utopia que es un tanto cara es el Utopia original en número 39, pero en su versión de Dual Terminal. Además de estas cartas, pienso que no hay ninguna que vaya a subir de precio o que deba yo de recomendar que se consigan si es que quieren esta estrategia o simplemente como un punto de inversión, porque realmente no son cartas caras. Por último vamos a pasar con las cartas que le dan soporte a los Pendulum en general. Primero tenemos al Performapal Empyrean Magician. Es un monstruo de oscuridad de nivel 4 Spellcaster, tiene 1500 de ataque y 1000 de defensa, y es una escala 8. Su efecto como péndulo: cuando exactamente un monstruo de fusión, Synchro o Xyz que fue invocado desde el extra deck es destruido por batalla o por un efecto del oponente, podemos invocar ese monstruo que fue destruido y luego destruir esta carta. Solo podemos usar este efecto de péndulo una vez por turno. Como monstruo, durante nuestra main phase, si esta carta fue invocada de manera normal o especial este turno, podemos activar este efecto. Aplicamos estos efectos por el resto del turno dependiendo de los tipos de carta de monstruo que controlamos actualmente. Fusión: esta carta puede atacar directamente. Synchro: nuestro oponente no puede activar efectos de monstruos. Xyz: el ataque de esta carta se hace el doble del original. Pendulum: durante la fase final añadimos un monstruo Pendulum de nuestro deck a la mano. Solo podemos usar este efecto de monstruo
una vez por turno. Luego tenemos a Odd Eyes Wizard Dragon, que si esta carta está en nuestra mano podemos tributar un monstruo Dark y enviamos un Odd Eyes Dragon desde nuestra mano deco campo a boca arriba al cementerio, y si lo hacemos invocamos de manera especial esta carta. Si esta carta en nuestra posesión es destruida por una carta del oponente y enviada al cementerio, podemos invocar de manera especial un monstruo Odd Eyes desde nuestro deco cementerio, excepto este mismo, y luego podemos añadir un Spiral Flame Strike desde nuestro deck a la mano. Luego tenemos el Performapal Pop-Up, que es una magia. Enviamos hasta 3 cartas de nuestra mano al cementerio y robamos el mismo número de cartas que enviamos al cementerio. Luego podemos invocar monstruos Odd Eyes, Magician y o Performapal desde nuestra mano que tengan nombres diferentes y cuyos niveles se encuentren entre las escalas en nuestras zonas péndulo, hasta el número de cartas que robamos por este efecto. Si no invocamos de manera especial por el efecto de esta carta, perdemos 1000 puntos de vida por cada una de las cartas en nuestra mano. Solo podemos activar una de estas por turno. Luego tenemos a Smile Action, que es un campo. Cuando esta carta es activada, cada jugador puede remover hasta 5 magias de su cementerio boca abajo. Cuando un monstruo declara un ataque, activamos este efecto. El jugador que es atacado puede aplicar este efecto. De manera aleatoria, añade una de las cartas que fueron removidas por este efecto a nuestra mano y luego puede descartarla, y si lo hace, niega el ataque. Si no la descarta, cualquier daño de batalla que tome este turno se duplica. Y por último tenemos Pendulum Dimension, que es una trampa continua. Si invocamos de manera especial un monstruo de un tipo que se enlista abajo usando uno o varios monstruos Pendulum como material mientras esta carta ya estaba boca arriba en nuestra zona de magia y trampa, podemos aplicar el efecto apropiado, pero no podemos usar ese efecto de nuevo este turno. Si es fusión, invocamos de manera especial un monstruo desde nuestro extra deck con el mismo nivel original que ese monstruo de fusión en modo de defensa, pero negamos sus efectos. Si es sincro, añadimos una polimerización de nuestro deck a nuestra mano. Exi, tomamos un tuner desde nuestro deck cuyo nivel sea igual o inferior al rango del monstruo Exi que invocamos y lo agregamos a la mano o lo invocamos de manera especial. Primero, para nuestro monstruo Performapal, es un monstruo Performapal y Magician. Es una escala 8, lo cual no es nada impresionante en realidad. Ya tenemos varios monstruos que tienen estas características. Quizás una escala baja, una escala 0 hubiera sido útil, sin embargo no nos están entregando nada. Su efecto como escala es bueno, sin embargo es muy específico. Cuando solamente un monstruo, idealmente los dragones dimensionales, es destruido por efecto del oponente, podemos revivirlo y podemos destruir esta carta. Es una buena forma de poder reemplazarlo, de regresarlo al campo, pero la verdad es que no es muy útil. Por la parte de los efectos de monstruo, me parece que no vale la pena siquiera utilizarla. Duplicar su ataque, paralizar al oponente por efectos y poder agregar un monstruo Pendulum al final del turno son efectos buenos, pero honestamente creo que podríamos utilizar otras cartas que son muy superiores para esto. Simplemente podríamos utilizar cartas que son más superiores en general, que nos ayudan a poder poner monstruos un poco más fuertes en el campo. Esta está pensada para ser usada en conjunto de los dragones dimensionales, lo cual se entiende precisamente por esto el diseño, pero la verdad creo que pudo haber sido un poco más potente, un poco más flexible. Por la parte del Odd Eyes Wizard Dragon, este se puede utilizar en los decks de Blade of Darkness porque está utilizando tributos. Sin embargo, nos pide utilizar al Odd Eyes Dragon y esta carta siempre ha sido mala. Incluso cuando fue lanzada en su starter deck, la verdad es que no tenía un uso en realidad. El gran problema que tiene esta carta es que debe ser destruida por nuestro oponente. Si esta carta se hubiera podido activar su efecto cuando es destruida, no importa cómo, entonces hubiéramos podido utilizar Sky Iris o simplemente a nuestro Electrumite para poder destruir nuestro monstruo, y en el proceso vamos a sacar un monstruo Odd Eyes y también nos vamos a agregar al Spiral Flame Strike, que es prácticamente el rota para todo el arquetipo de Odd Eyes. Me parece que es bastante desafortunado que no hayan hecho este pequeño cambio, porque con este pequeño cambio esta carta creo que hubiera podido ser utilizada en la mayoría de las estrategias de Odd Eyes. Incluso con esto hubiera valido la pena utilizar al Odd Eyes Dragon como una especie de Garnet, pero con el beneficio de poner un monstruo adicional en el campo, estarnos generando una búsqueda, agregando algo del extra deck, y en el proceso vamos a agregarnos el rota del arquetipo a la mano. Me parece lamentable que no sea así. Por la parte de Smile Action, tiene uno de los efectos más extraños que yo haya visto en este juego. Remover magias, recuperarlas, tirarlas para negar el ataque o si no sufrir el doble de daño, me parece que es darle opciones al oponente. Pienso que no es una carta buena en realidad. Creo que esta tiene que ver algo con la carta Smile Universe que ya tuvimos previamente. Sin embargo, no le veo un uso a esta en realidad. Por la parte del Pendulum Dimension, se entiende que esta también está centrada en los dragones dimensionales. Sin embargo, se siente bastante extraño los efectos que se nos están entregando. Por ejemplo, cuando se está utilizando Lexi, nos están trayendo un tuner. Cuando estamos haciendo sincro, nos están trayendo una poli. Entonces, creo que valdría la pena que hubiéramos tenido efectos un poco más específicos para estos, si es que esto tiene sentido. La única carta de estas que sí creo que vale la pena hablar de manera extensa es la Performapal Pop-Up. Esta carta puede servirnos como un motor, nos puede servir para provocar una segunda, por llamarlo así, invocación de péndulo. Si bien esta solamente se puede ejecutar por decks de Performapal, por Odd Eyes y Magician, los Magician hasta el día de hoy siguen teniendo bastante juego competitivo. Entonces no me sorprendería que tuviéramos más potencia de esta. El gran problema que le veo a esta carta es que es un -1. Eso sin considerar
considerar el pago a los puntos de vida. Sin embargo, si el pago de los puntos de vida y ese -1 no les afecta porque lo que están enviando al cementerio y las cartas que están tomando les están arreglando la mano, entonces podríamos estar viendo una de las cartas más potentes de draw que hemos tenido en el juego. Obviamente no se puede comparar a otras como por ejemplo Graceful Charity, a Pot of Greed, pero el hecho de enviar esas cartas y poder robar otras me parece que es algo bastante atractivo. En lo personal creo que esta carta no va a tener ningún uso competitivo, creo que va a llegar a ser utilizada en algunas versiones de FTK o simplemente va a ser utilizada en algunas versiones de Pendulum. Creo que no tiene suficiente potencia como para considerarlo un peligro, pero el hecho de que nos permita robar cartas podría llegar a ser algo muy potente. De nuevo, no sé si esta vaya a ser la nueva mejor carta de motor que tengamos o si simplemente es una carta del montón, por lo que les aconsejaría hacer sus pruebas y ustedes saquen sus propias conclusiones. Creo que es muy potente en papel, pero no creo que vaya a tener uso en realidad. De todas las cartas que se nos están entregando, la verdad no creo que valga mucho la pena hablar de manera extensa. Creo que la Pop-Up es la única que sí tiene muchísima potencia para ser utilizada en el futuro. Solamente valdría la pena mencionar que se hacen 1000 de daño por cada carta en la mano, por lo que si incluso ya estamos utilizando previamente efectos como por ejemplo Pot of Desires, el motor de los Spellbook o lo que ustedes quieran, nos vamos a hacer 5000, 6000 de daño, por lo que jugar en 4000, 3000, 2000 puntos de vida es algo bastante peligroso. Hay que recordar que tenemos muchas cartas para poder acabar el juego rápidamente, cartas como por ejemplo Utopia de Lightning, aunque este ya no es muy común, Utopia Double, Borrelsword Dragon, que no es difícil que el oponente simplemente centre sus recursos para poder atacar por el juego. Tengan mucho cuidado si es que están utilizando esta carta. Para cartas para conseguir antes de que estas cartas lleguen, en realidad no hay mucho. Las cartas de Performapal y de Magician en realidad son de rareza bastante bajas, a diferencia por ejemplo de las cartas Odd Eyes, que muchos monstruos Odd Eyes tienen rarezas incluso Ultimate, por lo que valdría la pena echarles un vistazo. También me parece que 2 o 3 de los dragones dimensionales también tienen rarezas Ultimate, incluso creo que el Clear Wing Dragon tiene una rareza Ghost, por lo que si ustedes están interesados podrían ir por estas cartas, pero como no van a tener juego competitivo, como no van a tener ninguna repercusión en el meta, creo que el precio de estas cartas no se va a modificar en primer lugar. En general considero que todo el soporte que se va a entregar para los arquetipos para este set es bastante adecuado. Considero que el problema es más que nada las expectativas que tenemos los mismos jugadores de que cada vez que se lance soporte es para lanzarlo a un juego competitivo, y me parece que esto no va a ser el caso ni en este set ni en los que vengan. Los Legendary Duelists se han caracterizado porque sí se les da soporte a muchos arquetipos del anime, pero hasta el día de hoy no hemos tenido una estrategia que pueda tomar una o varias de estas cartas y poderlas meter al juego competitivo. Me parece que lo más cercano que hemos tenido ha sido unas cuantas listas que han utilizado al Millennium Mass Restrict, pero esto simplemente ha sido como un blanco de Instant Fusion bastante genérico. Entonces habrá que esperar a ver si este por fin va a tener relevancia en la forma del Magician Soul, que estoy teorizando que en los Spiral vaya a tener mucha potencia, pero falta ver qué sucede. Ahora en pantalla van a estar apareciendo todas las cartas que nos van a venir en este set. Primero que nada, para la parte del Mago Oscuro, me parece que las reimpresiones del Magician of Dark Illusion, la Apprentice Illusion Magician, la Magician Navigation son unas cartas que necesitaban mucho su reimpresión, y me parece que a pesar de que muchos jugadores no van a poder comprar las nuevas cartas de soporte, creo que al reimprimir estas cartas va a hacer que el deck de Mago Oscuro en general sea mucho más accesible. De nuevo, no va a ser tan potente como si tuvieran todas las cartas que se están entregando con esto, pero va a ser mucho más accesible, y esto me parece que es fenomenal para muchos jugadores. Para las cartas de los Hero, Honest Neos me parece que es una excelente reimpresión, a pesar de que solamente se usa uno, solo tiene 2 reimpresiones, ambas en foil, entonces estas llegaban a ser un poco caras. Esto va a ayudar muchísimo. Lo que me hubiera gustado ver un poco más aquí hubieran sido reimpresiones de cartas como por ejemplo el Masked Hero Dian y el Masked Hero Acid, que por ejemplo por la parte de Acid, precisamente por este soporte que se está entregando por la parte del Elemental Hero Liquidman, creo que es una carta que se está encareciendo demasiado, es muy necesaria si es que van a utilizar esta carta, entonces me gustaría ver que tuviera una reimpresión. Para las reimpresiones de las cartas de los Synchros me parece que son bastante buenas. Llama la atención el Cosmic Blazer, puesto que solamente existía Ultra de Duelist Saga y no es como que esta carta sea muy popular, considerando que hay otras alternativas para poder usar, como el Shooting Quasar Dragon y otros. Para las cartas de Exil, la reimpresión del Utopic Future y el Onomatoparia me parece que son excelentes, y las que me llaman más la atención son las de los Pendulum. Tenemos buenas reimpresiones aquí, como por ejemplo el Harmonizing Magician o el Spiral Flame Strike, que estas son muy necesarias para la estrategia de Pendulum Magician o de Odd Eyes, pero las que me llaman más la atención son las cartas que para OCG están legales y para nosotros TCG están prohibidas, y tenemos 3 cartas que son el Astrograph Sorcerer, el Skullcrobat Joker y el Supreme King Dragon Starving Venom. Llama muchísimo la atención porque el lanzamiento de este set es muy cercano a cuando tenemos nuestra siguiente lista, que se nos prometió que iba a ser entregada a mediados de enero. No sería difícil que en esta lista se hiciera algún cambio para poder empujar un poco más este producto. No
No hay forma en que vayan a liberar a estas tres cartas. Astrograph Sorcerer es una carta que en realidad no tengo idea cómo siga legal en OCG. Por la parte del Starving Venom podría ser una muy buena adición a los decks de péndulo. Sería interesante ver qué pueden hacer con esta carta porque prácticamente acaba funcionando como un segundo Electromite, entre otras interacciones interesantes que tiene. Y por la parte de Skullcrobat Joker hay muchos jugadores, incluyéndome, que lo hemos puesto en las predicciones de banlist porque creemos que esta carta puede salir a 1 y en realidad no va a generar muchos problemas. Va a ser una muy buena adición a las estrategias de péndulo, pero no veo que esto vaya a lanzarlos a la cima del juego competitivo. Llama mucho la atención que estas cartas estén en este set y podría esto generar algún cambio para nuestra lista. Lo peor que podría pasar sería que simplemente nos estén cambiando estas tres cartas y nos entreguen otras cartas útiles, pero que simplemente podríamos utilizar mejor, como por ejemplo tenemos al Dark Worm, al Chronograph Sorcerer, monstruos Mythical Beast, monstruos que son usados más como motores de péndulo y tampoco sería un cambio grave. Sin embargo, si ustedes quieren prevenir esta situación, les recomendaría que se hicieran al menos de una copia de estas cartas. Estas no tienen rarezas muy altas. Astrograph existe Ultra, Performa para el Skullcrobat Joker me parece que solamente existe Super, que es su rareza más alta. Por la parte del Starving creo que solamente existe rara. Entonces les recomendaría que se hicieran de estas cartas en el probable caso que esto llegara a suceder. No lo hagan al momento que estoy lanzando este video, esperen más a finales de noviembre, inicios de diciembre, cuando la gente ya olvidó un poco esta información, pero valdría la pena tener esas cartas porque creo que sí podrían salir en el futuro de la lista. Quizás no tan pronto, pero ya las tendrían listas. A muchos jugadores no les gusta esto de comprar de manera preventiva, sin embargo me parece que es una muy buena oportunidad, es un buen recordatorio de que estas cartas podrían salir y simplemente se estarían haciendo de estas antes de tiempo, las estarían consiguiendo muy baratas. OCG al momento de estar entregando este set también entrega una carta que puede venir en rareza, me parece que es Ghost Rare, Ultimate Rare, y me parece que esta es una oportunidad que TCG podría estar tomando para hacer este set mucho más valioso. En esta ocasión la carta de esta rareza para OCG va a ser la Dark Magician Girl y es una de las cartas más icónicas, es una carta muy cara si es que la quieren encontrar en una rareza alta. Pienso que si TCG tomara este mismo concepto y empezara a lanzar cartas aquí, quizás no Ultimate Rare, pero quizás las pudiera lanzar en Ghost o quizás implementar una nueva rareza, algo que le diera un poco más de valor a este set, entonces muchos más jugadores estarían inclinados a comprar este set, porque de hecho ya hay bastantes problemas con este set. Muchos jugadores de la comunidad no les gusta este set, están en contra de este e incluso quieren que desaparezca, pero esto ya lo voy a mencionar en un momento. Simplemente me parece que es algo que podría estar aprovechando TCG y también me gustaría saber su opinión al respecto. Y por último vamos a discutir sobre si hay que comprar producto cerrado o producto suelto, pero me parece que tenemos que hablar sobre lo que sucedió con la versión anterior del Legendary Duelist, que este fue el Immortal Destiny. Para no hacer el cuento largo, vamos a decir que simplemente la versión anterior del Legendary Duelist tenía dos cartas que eran muy populares, sea por los jugadores, sea por el arquetipo o simplemente por la potencia que ofrecían estas dos cartas. Tenemos al Evil Hero Adusted God y al Evil Hero Malicious Bane, y estas cartas fueron un short print. Sin embargo, estos no fueron un short print como normalmente lo hace Konami. Cuando Konami pone un short print, por ejemplo, de un case, generalmente salen 3 cartas de cierta rareza, digamos 3 cartas de rareza secret, 3 de una, 3 de otra, y así se las van gastando. El problema con esto fue que cuando se estuvieron abriendo los case, solamente salía una de estas si acaso, podría incluso no salir, lo cual provocó que el precio de estas cartas fuera muy elevado, y fue algo muy desafortunado porque el arquetipo de Hero es uno de los más populares y muchos jugadores necesitan hasta el día de hoy esta carta. Esto incrementa los problemas que tiene Konami al querer vender este producto porque muchos jugadores están en contra de este. Primero que nada, este set no tiene impacto competitivo, por lo que prácticamente toda su venta se basa en la nostalgia, se basa en la posibilidad de hacer que el deck del anime, ese deck que tienen que quizás no funciona muy bien precisamente porque tiene cartas del anime, tenga una mejor oportunidad, pero para hacerlo tienen que hacerse de unas cartas que son bastante caras y que ni siquiera los van a elevar al juego competitivo. Hasta el día de hoy estas cartas no tienen reimpresión y hay unas cartas que se están encareciendo cada vez más. Esto es bastante obvio puesto que no tienen reimpresión, son cartas que son muy populares, son arquetipos populares, pero en cuanto una de estas cartas tenga juego competitivo va a explotar por completo. Habiendo cubierto un poco lo que significa este set o lo que hemos tenido en el pasado, nos estamos enfrentando a un nuevo Legendary Duelist, y basado en lo que sucedió con las cartas de Evil Hero, que de hecho estas solamente se necesitaban a uno, es decir, una Dusted Gold y un Malicious Bane, ahora nos enfrentamos a lo que podría suceder con el Dark Magician. Dark Magician necesita 3 Faithful Servant, 3 Magician Soul, y de las cartas de trampa, la fusión, las demás, me parece que podrían utilizar solamente una. El problema es que si vuelve a hacer esto Konami, van a ser cartas muy caras. De nuevo, para los Evil Heroes solamente se necesitaban 2, y sin embargo fueron cartas con costos exorbitantes. En pantalla van a estar apareciendo los costos que
tienen actualmente las cartas. Me parece que son muy altas, son cartas que bien podrían cambiar por una staple muy buena para el juego competitivo, como por ejemplo el Fantastical Dragon Phantasmail, el Pot of Extravagance, Infinite Impermanence en su máxima rareza, o simplemente algunas otras cartas de máxima rareza como la Ghost Ogre, Dingirsu y otras que se le parezcan. Precisamente con lo que sucedió con el set anterior, muchos jugadores tienen la duda sobre si deberían de comprar cerrado, sobre si deberían de comprar suelto, o siquiera si van a poder tener la posibilidad de poder comprar este soporte. Me parece seguro que Konami va a cambiar las rarezas de las cartas más atractivas para este set. Tenemos obviamente el Magician Soul, el Faithful Servant, los dos monstruos Hero por la parte del Liquid Man y el Sunriser. También vamos a tener el Pop-Up Performapal. Entonces, estas 5 cartas son las que estoy teorizando que vayan a subir a rareza ultra. No estoy completamente seguro si están como rareza ultra en el set de OCG, pero precisamente estas, al ser las más genéricas, las más atractivas, me parece seguro decir que van a llegar en ultra. Cada caja de Legendary Duelist usualmente tiene 5 cartas de rareza ultra y el set en general se compone de 9 cartas ultra, 8 cartas super, 10 raras y 29 comunes. Si se están haciendo de 5 cartas ultra por una caja, me parece que tienen una buena posibilidad, sobre todo si van por el arquetipo del Dark Magician o del Hero, e incluso si ustedes quieren 2 de estas estrategias, digamos Dark Magician y los monstruos de Synchro, Hero y las cartas Performapal o los Odd Eyes, como quieran llamarlo, me parece que es una buena oportunidad. Si ustedes van a querer jugar 2 arquetipos de estos, les recomendaría que compraran el producto cerrado. A pesar de que 3 de estos arquetipos no reciben buenas cartas o simplemente no se ve que vayan a tener buenos resultados, estos sets acaban siendo muy caros en el futuro, sea que los conserven cerrados o que tengan cartas sueltas, porque muchas de estas tienen cartas que se empiezan a utilizar en formatos futuros y que no nos dimos cuenta que eran muy buenas en realidad. Precisamente por esto, si ustedes van a jugar 2 o más de estos arquetipos, si están interesados en 2 o más, les recomendaría que compraran caja cerrada. Creo que tienen una buena posibilidad. El estar obteniendo 10 cartas ultra es una muy buena posibilidad de hacerse de las cartas que necesiten, y yo estoy esperando que Konami, al estar viendo la recepción que tuvo el Immortal Destiny, es decir, toda la controversia que generó, lo que sucedió con por ejemplo el Special Edition del Rising Rampage que falló por completo, y que esto el mismo Konami lo notó porque para los promos de ahora el Chaos Impact son cartas muy atractivas a diferencia de lo que sucedió con el anterior. Me parece que Konami aprende de sus errores y yo estoy esperando que para este set, para el Legendary Duelist Magical Hero, no vayan a hacer ninguna clase de short print. Estoy esperando que simplemente vayan a reimprimir todas las cartas en la misma cantidad y va a ser el mercado secundario, es decir, los vendedores, los jugadores, los locatarios, donde sea que vayan a comprar o vender sus cartas, vayan a empezar a dictar el precio. Obviamente el Dark Magician va a ser el arquetipo más caro, luego le va a seguir el Hero y me parece que los otros 3 arquetipos simplemente se van a pelear cuál va a ser el más barato. Sin embargo, precisamente por esto, consideren qué arquetipo están interesados. Al contrario, si solamente están interesados en jugar uno, es decir, solamente quieren las cartas de Dark Magician o las de Hero o las de los XY, les recomendaría que simplemente compren las cartas sueltas. De nuevo, yo estoy esperando que Konami haya aprendido de sus errores y no vaya a volver a traicionar la confianza de los mismos jugadores como sucedió con el set pasado. Sabemos por experiencia que Konami aprende de sus errores, y al ver lo que sucedió con las cartas del Evil Hero, creo que no se van a arriesgar a que suceda lo mismo para el Dark Magician, porque los jugadores que puedan tener acceso a las cartas de Dark Magician, si las ponen en un short print tan bajo como lo tuvimos con el Evil Hero, esos jugadores, los que tienen acceso a esa posibilidad, muchas veces son jugadores que no les importan estos sets y que están más concentrados en el juego competitivo. Sin embargo, no hay forma de saber qué es lo que va a suceder, así que consideren cuántas cartas necesitan de este set, consideren cuál es su presupuesto, o pueden esperarse a prácticamente el día de lanzamiento. Sin embargo, ese sería mi consejo en general. Si están interesados en 2 o más arquetipos de este, vayan por el producto cerrado, compren una caja, también podrían apoyar así a su local, o simplemente por el placer de abrir cajas, que es algo muy divertido. Sin embargo, si solamente están yendo por una, aprovechen mejor su dinero y simplemente vayan por las cartas sueltas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de este nuevo soporte que se le está dando a estos arquetipos, qué piensan de las cartas que están prohibidas para los Pendulum y cómo van a llegar a TCG, si las van a mover en la lista, si simplemente las van a sustituir, y por último, ¿cuál es su plan para este set? ¿Están interesados en alguna estrategia? ¿Van a comprar producto cerrado? ¿Van a ir por las cartas sueltas? Estoy muy interesado en saberlo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.